Bueno, estamos aquí en Ética Psicológica y tenemos el gusto de tener al profesor Jorge Torralba, que además de ser el presidente del Colegio de Psicólogos de Cuba, es un profesor destacado de la Universidad de La Habana y que tuvo una presentación muy interesante y que tiene mucho que decir, sobre todo para ámbitos de adolescencia y, por supuesto, del trabajo también con gente joven, relacionado con las redes sociales. Y una cosa que me gustaría que me contara con un poco más detalle, una comprensión que está más vinculada a la psicología social y la psicología cultural, mostrando las redes sociales como un espacio de socialización. ¿Podría profundizar un poco más en esto? Porque hay una cierta tendencia a ver las redes sociales como un problema, como un reto, y no como un escenario social. Bueno, gracias por la invitación a conversar y estar también acá en este espacio. Justamente lo que tú decías, es decir, durante mucho tiempo la tendencia a las investigaciones, de lo que se escribía, de lo que se hace, también sigue estando ahora, era comprender o ver las redes sociales como una herramienta. Una herramienta supone algo que puedo usar o dejar de usar, un espacio que puedo entrar y salir, pero lo cierto es que ya es un espacio que forma parte integrada de la vida de cada uno de nosotros. El primer lugar el que vamos al despertar, el último lugar el que vamos antes de dormir. Es un lugar en el que existimos, que tenemos múltiples identidades, en el que hacemos muchas cosas. Y justo entonces lo que nosotros estamos defendiendo es el concepto que han trabajado algunos autores rusos, algunos autores españoles de socialización digital. Así como existen lugares de socialización primaria, lo que estudiamos los clásicos, la familia, el barrio, la comunidad, la escuela, las redes sociales o el espacio digital en sentido general, pero bueno, focalizando en las redes sociales, es un nuevo espacio de socialización. Eso quiere decir que es un nuevo espacio en el que estamos existiendo. No es un lugar que usamos y dejamos de usar, sino que estamos existiendo permanentemente. Y así como el resto de los espacios de socialización condicionan nuestra subjetividad individual y colectiva, las redes sociales entonces también configuran un nuevo modo de existir, porque justamente es un nuevo modo de establecer relaciones. Asimismo, entonces, mucho, y como tú decías, la tendencia a verlas como un peligro, a verlas como una amenaza. Y asimismo, como en otros espacios de socialización, hay alertas, retos, desafíos, como pueden ser la violencia, el bullying, el acoso, que no existen y no vienen con las redes sociales, existen mucho antes, por lo tanto, de siempre. También entonces las redes sociales tienen desafíos y alertas para aprender a vivir en ellas. Pero lejos de verlos como un problema, nuestra intención es entonces verlo como un nuevo espacio de oportunidad y un desafío donde poner la atención de cómo aprender a vivir ahí, cómo aprender a convivir con bienestar y con salud mental en el espacio digital. Una situación que genera temor y que habitualmente lleva a que a veces los psicólogos tomen posturas contrarias a la autonomía, que sería lo problemático aquí. Uno de los puntos problemáticos es el cambio en la noción de intimidad, y usted lo mencionaba en el evento. ¿Cómo gestionar y cómo entender este cambio en aquello que consideramos íntimo, reservado, público, y qué tan evidente es eso? ¿O considera que no es así? Claro, como decía, una de las cuestiones que modifica el entorno de las redes sociales es que cambia el paradigma de lo público y lo privado. Sin darnos cuenta, eso nos pasa. Es decir, posteamos una comida familiar, una comida en la pareja, una cena, o un sentimiento, estoy triste, o estoy alegre, o me gané un premio, o lo que sea. Y sin darnos cuenta, eso ha ido modificando el paradigma de lo público y lo privado, y ha ido dejando lo privado a cuestiones pues, muy privadas, es decir, intercambios sexuales o algún otro tipo de asunto. Y esto hace que se configure entonces la subjetividad de un modo diferente, porque nuestra identidad se construye también en el silencio de lo privado. Se construye con el otro, pero se construye en el silencio de lo privado, o las relaciones interpersonales, o la pareja. Eso no es un problema, es un desafío. Y por supuesto hay que aprender entonces a leer, entender esas nuevas subjetividades que se empiezan a configurar. Necesariamente habrá que mirar cuáles son factores protectores para la salud mental, cuáles son factores de riesgo, pero mirarlos con detenimiento, con calma, sin prejuicios sobre lo que eso significa, yo creo que es lo más saludable. Porque tomar posturas sin investigar
sin adentrarnos, sin entender, sin sistematizar algunos casos, porque a veces lo que sucede es que vemos un caso y ya entendemos que eso es lo que pasa siempre, pero necesitamos verlo con mucho más calma, porque además, así es la ciencia psicológica en nuestra profesión, muchas veces las psicólogas y los psicólogos que juzgan esto o lo ven como un problema o toman posturas de eso está mal o empiezan a poner adjetivos, también lo hacen en su vida cotidiana. Entonces esas contradicciones son las que tendremos que ir poco a poco trabajando con rigor técnico, con mirada calmada, no con mucho detenimiento. Tenemos que no tomarnos demasiado tiempo en entender que debemos mirar. Déjame ponerle un problema, profesor. Un psicólogo o una psicóloga que está en el colegio ahora se entera que un estudiante compartió por estas nuevas fronteras de lo íntimo. Aquí en Colombia se utiliza un término que posiblemente en Cuba es distinto, que es enviarle a alguien el pack. Forma parte, diríamos ahora, como de del modo del romance, y entonces mandan sus imágenes privadas. Esto, digamos, dentro de lo que estamos viendo, claramente se ha movido la frontera de la intimidad, pero este par de muchachos tienen 14 años y la psicóloga del colegio, ¿qué hace? Claro, por supuesto, habría que ver que está legislado, que está puesto, cada país tiene, pues yo les puedo comentar, Cuba no tiene una legislación al respecto, es algo en lo que nosotros estamos insistiendo, no hay nada escrito sobre esto, ha ocurrido con mucha velocidad, no sé qué refiere en el caso de Colombia. Probablemente lo que haríamos en Cuba es que esta psicóloga y psicólogo debe trabajar con ellos dos y al ser menores de edad está en la obligación de trabajarlo con sus padres. Esto es un tema problemático porque es parte de esas fronteras que se han movido en ese lado, obviamente impactará en la salud mental porque también se considera válido, ha entrado dentro de la cultura considerarse válido que una forma de terminar la relación o de entrar en una disputa es hacer público el pack que te mandaron privadamente, que es un fenómeno que está ocurriendo en muchos lugares. Quisiera también mencionar algo para que nos lo comente, y es la sobreexposición del cuerpo objeto de la evaluación. No sé, obviamente cuando yo era adolescente no existían redes sociales, yo me tenía que quitar la camisa si yo quería hacer eso. Pero ahora realmente, y además no lo haría porque siempre he estado gordo, pero... o te veía poca gente. O me veía poca gente. 700 personas en las redes sociales. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo hace nuevamente esta psicóloga para gestionar el impacto que tiene en la autoaceptación? Cuando, si uno se entra a alguna red, lo que te encuentras es que parte de los retos es bailar mostrando un cuerpo ideal. ¿Cómo ve esto en Cuba y qué piensa que podríamos aprender? Lo que, como tú decías, eso ha acontecido siempre, lo que no es siempre, es decir, el tema del autoconcepto, la autoestima, el impacto del cuerpo, el tema de los estereotipos. Lo que está pasando ahora con las redes sociales es que eso se magnifica y se profundiza a escalas que antes no habíamos visto. Es decir, si tú te quitabas la camisa y tú no estabas contento con tu cuerpo, a lo sumo te veían 2 o 3. Sí. Y a lo sumo, los 2 o 3 que te veían, tú decías, bueno, no van, son mis amigos. Sí. Pero ahora los 2 o 3 se tiran una foto, lo postean y te ven 700 personas. Bueno, dependiendo de los algoritmos, pero básicamente no te ven esos 2 o 3, te ven muchos más. Lo que está sucediendo entonces es que estamos quizás en un nuevo espacio de socialización que no habíamos estado trabajando o nos ha sorprendido porque justamente lo habíamos visto como una herramienta. Algunos de los avances que habíamos tenido en otras áreas, este nuevo espacio de socialización ha supuesto un retroceso o un volver a nuevas formas, no un retroceso, pero podemos hablar de unas nuevas formas en las que los patrones culturales o los patrones de dominación, globalizadores, etcétera, han encontrado un modo de escabullirse las nociones. Porque yo he visto en las redes sociales, cualquiera puede hacer ese ejercicio, las feministas más feministas, o poniendo, y tú dices, ¿qué hace posteando? Es una contradicción entre comillas, pero es un nuevo espacio que hace que pervivan estereotipos, prejuicios, con menos cuestionamiento de lo que hemos logrado en otros. Entonces, creo que es importante trabajar en justamente así como hemos deconstruido en otros espacios y así como estamos deconstruyendo en otros espacios la violencia, los prejuicios, los estereotipos, los tenemos que
empezar a deconstruir en el espacio digital. Y tenemos que hacer con mucha urgencia, pero también con mucha calma a la vez, con mucha mirada tranquila, la idea de empezar a trabajar en la educación digital, que tiene dos aristas. La que más hemos trabajado es el uso de dispositivos digitales para la educación. Cuando yo estoy hablando ahora de educación digital, estoy hablando de cómo aprendemos a ser hombres, mujeres, ciudadanos, psicólogas, psicólogos en el espacio digital. Y esa es una arista que creo que se abre como nunca antes para la psicología, porque necesitamos introducir en nuestros programas y en los sistemas de educación básicos, la noción de generar educación y aprendizaje para la vida digital, la ciudadanía digital. Porque no deberíamos lograr en un futuro que esta psicóloga psicólogo esto se lo encontrara y pudiera trabajarlo, pero que ya no supusiera una normalidad o algo que se normaliza, sino que supusiera algo que el adolescente pudiera darse cuenta que algo acá no anda bien. Profesor, muchísimas gracias. El profesor Jorge Torralba de la Universidad de La Habana y presidente del Colegio de Psicólogos de Cuba. Muchas gracias. A ustedes.